¿Qué tal? En esta ocasión vamos a resolver un problema de cantidad de movimiento o choques en dos dimensiones del libro de Fundamentos de Física, décima edición, del autor Serway, capítulo 6, el número 71. Nos menciona que en una intersección un automóvil que viaja hacia el este, es decir, hacia la derecha, y otro golpea a otro que viaja hacia el norte, y los dos autos se mueven juntos como una unidad. Es decir, va a ser un choque inelástico, pero en dos direcciones. El propietario de una casa en una esquina sureste de la intersección afirma que su cerca fue destruida en el choque y la compañía de seguros pues debe compensar el daño. Nos está haciendo una pregunta, entonces por lo cual pues tenemos que en base al problema pues verificar si es cierto que van a desplazarse hacia esa dirección para asegurar pues que van a dañar pues esa propiedad y decir si sí tienen que pagar o no tienen que pagar. Inciso B, asigne al vehículo que se mueve al este una masa de 1300 kilogramos y una rapidez de 30 kilómetros por hora. Al automóvil que se mueve al norte una masa de 1100 con una rapidez de 20 kilómetros por hora. Y me pide encontrar las velocidades después del choque. Y me pide también que si son consistentes los resultados de la respuesta del inciso A. Entonces primero vamos a analizar qué va a pasar. Un carro va hacia al este, hacia acá, y otro carro va hacia el norte. Por lo tanto, cuando los dos carros se conviertan en uno solo, pues la tendencia es que terminen moviéndose hacia acá, al noreste, porque este lleva una cantidad de movimiento hacia el este hacia el norte y se tiene que conservar. Entonces pues se tendrían que mover hacia este lado. Por lo tanto, si nos dice que el propietario de la esquina sureste sería de este lado, entonces pues no tendría por qué dañar esta propiedad si van a chocar hacia acá, ¿no? Hacia el noreste, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo diría que no la daña. Y bueno, el inciso B ahora sí nos da datos, entonces podemos empezar a anotarlos. Nos dice que la masa del primer auto son 1300 kilogramos. La masa del segundo auto, bueno, me da la velocidad, déjenme ponerla. La velocidad de A1, y tengan cuidado aquí, es 300 kilómetros, pero recuerden que este auto iba al este, ¿sí? Entonces este de aquí sería A1X igual a 30, perdón, kilómetros por hora. Y la velocidad A1 en Y pues sería 0, ¿de acuerdo? Solamente se mueve al este, ¿sí? Bueno, el automóvil que sigue, que sería el automóvil B, tiene una masa de 1100 kilogramos y tiene una rapidez. Recuerden que este va hacia el norte, entonces tendría una velocidad de B en Y positiva también y sería de 20 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la velocidad de B en X pues sería 0, ya que el auto solamente se mueve hacia arriba. Y pues me pide encontrar la velocidad de los dos autos juntos después del choque y verificar si son consistentes con los resultados de la respuesta anterior. Bueno, recuerden por ahí que vamos a tener un choque inelástico en este caso. Entonces tendríamos que analizarlo particularmente en este problema en dos dimensiones. Recuerden que para un choque inelástico la masa de A por la velocidad de A, 1 si quieren como vector, más la masa de B por la velocidad de B1 como vector si ustedes quieren también, es igual a la masa de A más la masa de B por la velocidad 2 como un vector. ¿De acuerdo? Entonces yo podría plantear estas ecuaciones precisamente para X y después para Y. Entonces yo tendría masa de A, velocidad de A1 en X, más masa de B, velocidad de B1 en X, es igual a la masa de A más la masa de B por la velocidad 2 en X. Tendría yo ahora para Y sería masa de A, velocidad de A1 en Y, más masa de B, velocidad de B1 en Y, igual a
masa de A más masa de B por la velocidad 2 en el eje Y. Y con esto pues ya podría yo resolver primero para X, obtener la velocidad final en X, luego para Y. Y recuerden que con las componentes pues puedo encontrar la magnitud y la dirección. Entonces bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos de aquí a eliminar pues lo que se hace 0, ¿no? Sabemos que la velocidad de A1 en Y, en este caso, pues es igual a 0, entonces todo este término, 0 por M, pues sería 0. Y la velocidad de B1 en X, pues sería igual a 0, entonces este se elimina. Y ya tendría dos ecuaciones un poquito más sencillas. Tendría masa de A, velocidad de A1 en X, igual a masa de A más masa de B por la velocidad 2 en X. Sería esta primera ecuación. De aquí puedo despejar la velocidad 2 en X y la velocidad 2 en X. Esta masa, como quien dice la masa total o la suma de estas masas, está multiplicando, pasa dividiendo. Y me quedaría masa de A, velocidad de A1 en X sobre masa de A más masa de B. Y bueno, ya sustituyendo, pues vamos a ver cuánto nos da. Serían 1300 kilogramos por la velocidad. La voy a dejar en kilómetros por hora, no pasa nada en este caso. Lo que va a pasar únicamente es que me va a dar mi resultado pues en kilómetros por hora, ¿no? Entonces la voy a dejar de esa manera. Serían 30 kilómetros por hora entre la suma de las masas, que sería 1300 kilogramos más 1100 kilogramos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya tendríamos esta velocidad 2 en X. Vamos a ver cuánto nos da. Sería 1300 por 30 kilómetros sobre hora. Recuerden que el resultado pues nos va a dar en kilómetros sobre hora. Sobre 1300 más 1100 kilogramos. Y bueno, me va a dar 16.25 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Y ese sería el caso de la componente en X. Para la componente en Y, pues vamos a hacer lo mismo, solamente con la ecuación de Y. Tendría masa de B, velocidad de B1 en Y, es igual a la masa de A más la masa de B por la velocidad 2 en Y, de acuerdo a lo que eliminamos, que sería la velocidad 1 en A, que sería 0 en Y, ¿de acuerdo? Y bueno, de aquí pues vamos a despejar. Si despejamos de aquí, tendría velocidad 2 en Y es igual a la masa de B por la velocidad de B 1 en Y sobre la masa de A más la masa de B. Y bueno, la velocidad 2 en la componente en Y de los dos autos juntos, recuerden que este era un choque inelástico, entonces se van a mover juntos ambos autos. Sería la masa de B, que sería 1100 kilogramos, por la velocidad de B1 en Y, que serían 20 kilómetros por hora, entre la masa de A, que son 1300 kilogramos, más 1100 kilogramos. Y bueno, ya tendríamos ahí el resultado. Vamos a ver cuánto nos da. Sería 1100 por 20 entre 1300 más 1100. Y veamos cuánto me va a dar. Me va a dar a 9.16 en este caso, periódico. Me va a dar velocidad 2 en Y es igual a 9.1666 kilómetros, perdón, por hora. ¿Por qué kilómetros por hora? Kilogramos se elimina con kilogramo, y como yo no convertí la velocidad en este caso a metros por segundo, pues voy a tener la velocidad en kilómetros por hora. Entonces ya tendría las dos componentes de este movimiento, ¿no?
Les repito, en este caso pues no golpearíamos la intersección. Recuerden que nos menciona que estos dos autos pues chocan en una intersección. Entonces si chocan en una intersección, cuando choque aquí y hacia acá, pues se van a mover hacia allá, ¿no? Entonces esta casa que está por aquí pues no se va a ver afectada. Entonces la respuesta al inciso A pues sería que no. Después de chocar pues los automóviles tienen que moverse hacia el norte y hacia el este. Y pues vamos a calcular nada más la magnitud y la dirección de esta velocidad. La velocidad 2 como magnitud sería igual a la raíz cuadrada de la velocidad 2 en x al cuadrado más la velocidad 2 en y al cuadrado. Y vamos a sustituir. Me daría 16.25 kilómetros sobre hora al cuadrado más 9.1666 kilómetros sobre hora también al cuadrado, y a eso le sacamos raíz y vamos a ver cuánto nos da. Sería la raíz de 16.25 al cuadrado más 9.1666 al cuadrado y me daría 18.6571. La velocidad 2 sería igual a 18.7561, creo, si no me equivoco. 6571 más bien. Serían kilómetros por hora. Esta sería la magnitud. La dirección, recuerden que la dirección la podemos sacar con la tangente a la menos 1 de la componente en y sobre la componente en x. En este caso estamos en el primer cuadrante, por lo tanto no tengo que sumar ni restar nada. Y sería tangente a la menos 1 de la componente 2 en y, que sería 9.1666 kilómetros por hora, entre la componente en x, que sería 16.25, igual kilómetros por hora. No os vayan a poner al revés, un error común siempre que llevamos prisa, incluso sería sustituir arriba x y abajo y. Recuerden que siempre es tangente a la menos 1 de la componente y entre la componente en x. Y bueno, ya tendría aquí mi ángulo de dirección. Veamos cuánto nos da. Tangente a la menos 1 de 9.1666 entre 16.25. Y serían 29.4272. Serían grados. Y bueno, ese sería el resultado. La respuesta sería que no vamos a dañar esa propiedad, por lo tanto pues no tendríamos que pagar nada. Y estas serían las componentes de la velocidad final, la magnitud, aquí la tenemos, y la dirección de esa velocidad final. Y con esto terminaríamos este problema. Si tuvieran alguna duda me pueden preguntar, y si no, sería todo por esta ocasión.